Hojas en la tierra, raíces en el viento, tejidos de memoria. Enraizarte. Un espacio sonoro para la juntanza del arte, el territorio y la cultura. Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Enraizarte Radio, Voces del Territorio. Aquí seguimos compartiendo palabra, pensamiento y bonito corazón desde este territorio de Tocancipá. Estamos en nuestra serie sobre Estanislao Zuleta con su libro Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos. Hoy nos vamos a meter en un tema que nos toca a todas y a todas. Y es nuestra escuela, la educación y cómo estos espacios juegan en la democracia. Zuleta nos dice que educar no es solamente enseñar contenidos, sino formar en la lógica, en el respeto, en la capacidad de pensar por una y por uno mismo. Pero, ¿eso qué significa entonces para nuestros tiempos? Y, bueno, leyendo este ensayo, encontramos una frase que nos parece muy importante. La ciencia es democrática porque la democracia es su origen. La idea de ciencias ocultas es una contradicción en los términos, como el hielo frito. La conciencia es abierta, la ciencia es accesible. ¿Qué tal ese pedazo? A mí me encanta. Zuleta nos recuerda entonces que la ciencia nació de la libertad de discutir, de demostrar, de no tener un dogma intocable, y es que Zuleta toda su vida luchó contra los dogmas. Y esa lógica, es decir, la de argumentar, la de justificar, debería ser también la base de nuestras escuelas y que nuestras escuelas se conviertan en escuelas democráticas. O sea que cuando un profe dice algo así como menos por menos da más, porque sí, ahí no hay democracia, porque no me están demostrando nada, solo pues me lo imponen, y enseñar con demostración es tratar al otro como igual, y esa es una lección fundamental de democracia. Hay una frasecita bien bonita dentro de este ensayo que dice: se le demuestra a un igual, a un inferior se le intimida, a un superior se le suplica, pero a un igual se le demuestra. Y es que esto es muy poderoso porque, o sea, cuando nos tratamos entre iguales, se cambian como esas dinámicas como de poder, y en cambio entramos en un proceso más bien como de democratización, de pensarnos como desde una forma más empática incluso. Y aquí hay otra frase que nos aterriza también pues, de Estanislao Zuleta. La democracia no es un deseo fácil de tener, es aceptación de la angustia, porque es angustiante tener que decidir por sí mismo. Entonces, pensar por cuenta propia no siempre es cómodo. Es más fácil seguir ciegamente a alguien que nos diga qué hacer, pero ahí perdemos lo esencial de la democracia. Claro, y Zuleta también dice algo muy importante, y es que la democracia es modestia. Es reconocer que mis ideas no son absolutas, que necesito al otro, a la otra, para confrontarlas y para enriquecerlas, como para hacerlas incluso más dinámicas. Y esto en la escuela es clave, porque a veces se nos educa como si el profe tuviera como la verdad absoluta y uno no le puede discutir. Pero no, en realidad nuestro deber como estudiantes no es repetir, sino más bien como trazar desde la educación procesos más horizontales. Pero pues entonces una escuela democrática sería un lugar donde las verdades se construyen desde el diálogo. Kant, por ejemplo, criticaba la tolerancia por eso mismo, porque decía que no basta con aguantar al otro y ya, sino que hay que tomarse en serio su pensamiento, debatirlo y aprender de él. Esta es la verdadera modestia de la democracia. Cualquier niño sabe lógica, aunque no conozca ese término. El problema es hacer consciente a los niños y a las niñas de que saben una lógica, de que saben sobre lógica. Y esto es muy hermoso porque Zuleta pone ejemplos sencillos, como que un niño de 4 o 5 años entiende que su mamá no puede estar al teléfono si está ahí sentada con él poniéndole atención. Eso es lógica. Lo importante es que la educación tenga esa capacidad de despertar la conciencia a ese niño o a esa niña y les ayude a descubrir que ya piensan, que ya razonan y que ya saben, por supuesto, cosas profundas. Esto es pensarse la educación y la lógica en las infancias. Eso me conecta con la idea de que educar democráticamente no es llenar de información como si fuéramos cajas vacías, sino acompañar a que cada persona desarrolle su pensamiento crítico. Zuleta
también toca un punto que a veces se le malinterpreta, pues no toda norma es mala. Él dice, la sintaxis, por ejemplo, nos obliga a usar coherencia, o sea, no toda imposición es mala, ni toda norma es mala. Hay que perderles el miedo, ¿sí? Es como algo que él nos plantea en cuanto a, pues a esto de las normas, que algunas normas son necesarias. Sí, esto es súper chévere porque a veces pensamos que la libertad o educar en libertad es dejar que la persona haga lo que sea, como sin reglas. Y no se trata de eso, ¿no? Zuleta nos dice que las normas son necesarias y que incluso nos dan identidad. Y ahí la clave es que esas normas no se impongan dogmáticamente, sino que se expliquen, que se comprendan, que se vivan en comunidad. Y por ejemplo, aquí son interesantes los acuerdos, porque es una forma en la que, claro, no estamos permitiendo que se dé una libertad rebelde sin causa, sino más bien una libertad en el marco de un acuerdo donde podamos ser, pero también ser de acuerdo a las otras personas. También súper chévere pensar que es importante que la democracia en la escuela sepa combinar esa espontaneidad, pero también la exigencia, como esa frase que se dice libertad, pero con responsabilidad. Sí, también es algo, esto que tú mencionas, muy, muy importante. Y otra cosa que él nos trajo a la discusión es la importancia de aprender a fracasar y a triunfar. ¿Qué tal esto? Es muy importante aprender a fracasar. Y mencionaba que una enseñanza que no permita a los niños y a las niñas fracasar tampoco le va a permitir triunfar. Y es fuerte porque muchas veces la escuela nos sobreprotege del error y además la juzga, la señala en el entorno social que se construye en las escuelas, como si equivocarse fuera malo y no fuera algo natural en la vida. Por suerte, pensadores como Zuleta nos recuerdan que el fracaso también enseña y enseña muchísimo y además forma. Y es que el esfuerzo, la dificultad son parte del aprendizaje real. Porque si todo es fácil, si todo nos lo van aplaudiendo, pues no estamos creciendo porque no estamos aprendiendo de esas complejidades que trae la dificultad, el esfuerzo y por supuesto el fracaso. Es como cuando en el arte uno practica y uno se desanima un poco porque al principio las cosas salen mal, como que uno no ve que avance, pero cuando por fin uno logra algo como poder, no sé, sacar esa canción que tanto tiempo estuvo ensayando por varias noches o días, la satisfacción es muy grande. Esa alegría del triunfo pues a uno no se la da nada más. Esa idea conecta con la democracia. Se trata de aprender a luchar, pues también a equivocarse y pues de ese equivocarse pues levantarse y volver a intentarlo y pues a no esperar como que esas soluciones lleguen así mágicamente. Sí, y entonces Zuleta nos plantea de esa forma que la escuela debe ser un laboratorio de democracia, un lugar donde aprendamos a pensar por nosotras mismas, por nosotros mismos y a respetar al otro, pero de verdad, ¿sí? Y no como en a la regla, respetar al otro, sino como que eso se viva de forma concreta, ¿sí? Y a vivir las normas como acuerdos y no como imposiciones ciegas. Y sobre todo, la escuela es un espacio donde la participación es real, donde las estudiantes y los estudiantes pueden opinar, decidir, proponer, enriquecer mediante el diálogo. Porque la democracia empieza ahí, en lo cotidiano. Y aquí quiero cerrar con una frasecita que dice: la demostración es una gran enseñanza de la democracia porque implica la igualdad. Demostrar es tratar al otro, a la otra, como igual desde la infancia. Qué linda frase, ¿no? Sí, muy bonita, Lau, y muy bonito esta reflexión que hemos traído a este presente, ¿no? De la escuela y de cómo nos podemos pensar todos los espacios, no solamente formales, sino también informales, donde se vivan relaciones democráticas reales. Y esto de pensar por sí mismo es poderosísimo. Y bueno, así terminamos este recorrido por la participación democrática y la escuela del ensayo de Estanislao Zuleta, texto que nos reta a pensar la educación no como una transmisión de saberes, como decía Javi, como que no somos cajas para llenar, sino más bien como procesos de formación de sujetos críticos, es decir, de ciudadanías críticas, libres y capaces de vivir desde ahí, desde la democracia.
y que nos invita a no tener miedo a la duda, al error, a la diferencia, porque ahí es donde se aprende y donde se crece. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos trayendo las palabras de Zuleta al presente y a nuestro territorio. Bueno, gracias por acompañarnos en este capítulo de esta serie sobre Estanislao Zuleta. Y pues esto fue Enraizarte Radio, Voces del Territorio. Gracias por compartir una vez más en este espacio sonoro para enraizarnos con las memorias del territorio. Y eso, buen camino.